Actualmente vivo en el estado de Querétaro y tengo 28 años. Lo que les voy a contar pasó aproximadamente en 2010. En ese entonces me fui a vivir con un amigo a un departamento en el centro de la ciudad. Cabe señalar que soy de las personas que ven y sienten cosas paranormales. Cuando eres más joven te gustan los excesos, la fiesta, el alcohol y las amigas, pero cuando llegué a este departamento todo fue muy distinto. Yo he vivido desde los 17 años de manera independiente, pero aún frecuento a mi familia. Cuando llegamos a vivir a este departamento yo sentí una vibra muy rara y pesada, pero no le tomé mucha importancia porque estaba muy emocionado. En ese momento tenía a mi pareja, a la cual llamaremos Eric. Él era en ese entonces mayor que yo por 8 años y cuando recién llegué a este lugar todo era tranquilo y divertido, ya que de igual manera vivía con otros 2 amigos de nombre Ramón y Jerry, a quienes también le gustaba el relajo. A los 5 días después de haber llegado al departamento empezaron a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, nos abrían la llave de la regadera como si alguien se estuviera bañando. Al principio nadie le tomó mucha importancia porque pensamos de que era uno de nosotros. Después en la cocina se escuchaba como que caían los trastes y rápidamente los 3 nos despertamos. Todos salimos de las habitaciones para ver qué era lo que estaba pasando. Pero cuando llegamos a la cocina para ver qué era lo que estaba pasando todo estaba intacto. No comprendíamos lo que había pasado. Empezamos a ponernos nerviosos, pero más yo porque empecé a ver una sombra y un bulto negro. Pero para no espantar a mis amigos yo no decía nada al respecto. Cuando Eric llegaba de visita y se quedaba conmigo nos molestaban mucho. Nos jalaban las cobijas, nos tocaban la ventana, pero era extraño porque estábamos en una segunda planta. Asimismo, al lado de mi cuarto no había nada más que una azotea, pero se escuchaba claramente cómo movían los muebles. Yo, estando acostumbrado a eso, no le daba importancia, pero mi novio siempre estaba espantado. En una ocasión, cuando me estaba cambiando, Eric me dijo: ¿qué tienes en la espalda? Lentamente se acercó a mí y me levantó la camisa. Ahí tenía un enorme moretón como si alguien me hubiera dado un golpe. Él se espantó y entonces me dijo: oye, ya no me siento a gusto aquí. He notado que duermes mucho y que no comes, y que estás adelgazando bastante. ¿De verdad estás bien? Yo le contesté de que sí, que no me sentía para nada mal. En otra ocasión se quedó conmigo y yo me quedé perdidamente dormido. Pero ahí sentía que algo estaba prácticamente arriba de mí. Cuando me desperté para mí fueron segundos, pero había pasado ya unas horas. Mi pareja ya no estaba conmigo, pero yo preocupado y nervioso por saber dónde estaba. Le marqué y me dijo de que ya se había ido al trabajo. Pero se me hizo muy extraño porque eran las 3 de la mañana. Él me comentó que estaba dormido y una voz de un niño le susurró al oído: «Hey, levántate ya». Él por inercia se levantó y se fue ya que tenía que entrar a las 6 de la mañana al trabajo. Cuando se fue me desperté y tenía mi puerta abierta y estaba prendida la luz de la sala. En ese instante escuché que alguien abrió la puerta del patio de afuera y en ese momento Ramón y Jerry no estaban en el departamento. Solo me encontraba yo en ese sitio. Fui a ver qué era lo que estaba pasando, pero todo seguía igual sin ninguna novedad. Pasé al baño y fue cuando escuché que se cayeron unas botellas en la sala y dije: estos 2 cabrones ya volvieron y lo hicieron pedos. Salgo del baño y para mi sorpresa no había nadie. Solamente había un gato negro muy grande como de Angora. Estaba como acostado en el sillón de la sala como dormido, pero no teníamos mascota alguna. En eso un miedo enorme recorrió todo mi cuerpo. Se me erizó la piel y cuando caminaba hacia mi cuarto se escuchaban canicas caer. En eso se despierta el gato negro y pude ver que tenía los ojos negros como la noche. Este no tenía pupila alguna. Estaba a unos pasos de mi habitación. Al entrar cerré rápidamente la puerta y en eso vi por debajo de esta. Allí estaba el gato arañándola como queriendo entrar, ya que se escuchaba como gruñía horriblemente. No podía creer lo que estaba escuchando. Al final me puse a llorar y a suplicar para que se callara y al fin me quedé dormido. Prácticamente eso que estaba en el departamento estaba absorbiendo mi energía. Por ese motivo había dejado de ir a trabajar y no comía y solamente quería dormir. Además de que había perdido el gusto de salir y solamente quería estar acostado. No se me antojaba ya nada más de la vida. Mis amigos se preocuparon porque yo no estaba para nada bien.
Empecé a tener problemas con ellos porque no pagaba la renta y no les daba nada prácticamente. Una vez iba por la calle y una señora ya grande pero muy bien vestida me dijo: "Tú te estás muriendo poco a poco, y eso no es para nada bueno. Algo te está matando y lo estás disfrutando. Debes de hacer algo". Yo no le hice caso y entonces le dije: "Usted está loca, deje de molestarme". Y en eso ella me contestó: "Si estuviera loca, dime por qué sé todo eso". Prácticamente me contó todo lo que me estaba pasando. Los problemas con mi pareja, con mis amigos y que había perdido mi trabajo. Y del gato negro de Angora que me rondaba en las noches. Ahí me dijo lo siguiente: "Si no sales de ese lugar donde vives terminarás muriendo. Tómalo como consejo". Con todo lo que me dijo me asustó y con el poco dinero que me quedaba compré unas cervezas y me puse a tomar. Estando solo en el departamento me puse un poco ebrio y empecé a retar a esa cosa. Ahí me tenían como loco gritándole: "¿Por qué me estás molestando a mí? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué yo soy tu víctima?". En eso de la cocina salió el gato negro, pero ahora era más grande. Me puse a llorar y entonces le dije: "¿Qué quieres de mí? Déjame en paz. ¿Qué te he hecho yo para que me tortures de esta manera?". En ese momento tocan la puerta con una fuerza impresionante y empiezan a gritar: "¿Estás bien?". Yo rápidamente abrí la puerta y era el vecino de abajo. Me dijo que había escuchado como si estuvieran peleando y rompiendo cosas, como si estuvieran matando a alguien. Luego de lo que sucedió, por mi seguridad decidí alejarme por completo. Por todo esto perdí a mi pareja y a mis amigos. Muchas gracias por escuchar mi historia. A los 18 años tuve un problema familiar muy grande y severo. Eso me dejó mal conmigo misma en ese momento. Por impulso, enojo, vergüenza y todo lo que conlleva ese problema, me tomé un tiempo y empecé a escribir una carta suicida en lo que me desahogaba. Y también en lo que tomaba la decisión de quitarme la vida. Yo estaba en mi cuarto y tenía una hamaca, así que cerré bien las puertas y me cercioré de que mis padres estuvieran en otro cuarto. Era más que obvio que no me iban a llamar o molestar. Terminé mi carta y cuando ya estaba decidida escuché unos pasos en la puerta del cuarto. Ahí me asomé y vi a una persona que estaba vestida de negro. Al acercarme, este ser dio la vuelta y vi cómo se iba caminando lentamente, pero no se le veían caras o pies, más bien era una simple sombra. En ese momento me aterré y me dio mucho miedo. Me acordé que la gente decía que cuando una persona decide escapar por la puerta falsa hay algo que siempre lo empuja, algo que lo anima y obliga a hacerlo, y que cuando ya estás en el momento final muriéndote te arrepientes. Pero de eso ya no se salvan. Quizás son rumores o quizás era mi miedo o una señal. No sé qué haya sido y ese momento no lo olvido y siempre está presente en mi mente. Siempre quedará marcado el hecho de ver aquella sombra y saber que estaba decidida a hacer algo tan estúpido. Cuando estaba en la universidad, mi compañera y yo rentábamos una casa que anteriormente era una iglesia. Un día desperté y sentí que algo me tenía atrapada. No podía moverme y sentía que todo mi cuerpo era muy pesado. Y aunque trataba y trataba, no podía hablar. Volté a ver a mi compañera de cuarto y sentía que sí podía levantar el brazo, pero con mucho esfuerzo. Me dio miedo porque no sabía cuánto tiempo iba a estar de esa manera. En mi mente empecé a contar, a rezar y a pensar en otras cosas y cerraba mis ojos. Después de minutos me logré despertar, pero con un miedo y una sensación rara. Esa fue la primera vez y desde entonces siempre me ha pasado y me sigue pasando. Ya cambié de casa y culminé la universidad y no sé cómo se originó todo esto. No quiero pensar que sea algo sobrenatural, pero algo que me aterra cuando me pasa es que siento que ya no puedo levantarme. Siento como que hay alguien a un lado y no puedo moverme y tampoco puedo hablar y no puedo hacer nada. Me siento atrapada, pero puedo ver el techo, las cortinas, la cama y mis manos, pero no puedo moverme. Es una sensación bastante fea que te deja con una sensación más extraña al terminar. Desde ese entonces no puedo dormir sin una lámpara o una vela prendida. Y les puedo asegurar que aun con mi edad no me gusta dormir en la oscuridad. Hay algunas veces que incluso siento que algo se mueve en el techo de la casa, y también ruidos raros que me despiertan.
Además de todo esto, sueño con cosas muy feas, sobre todo con toros negros, aviones que se caen, muertes, mordidas de víboras, accidentes en carretera, o cosas que me están persiguiendo y me quieren matar. Muchas gracias por escuchar esta historia. Vivo en un pueblo conocido como la zona maya de la península de Yucatán. En el terreno de la casa de mis padres había un árbol grande con muchas espinas alrededor. En el pueblo le conocen como el árbol de la Iltabay. Una noche mi mamá y mi hermana iban a salir a una fiesta. Me habían dicho que si me mantenía despierta hasta la hora que se iban a ir me iban a llevar. Pero al final no aguanté y me quedé dormida. De pronto sentí como que alguien estaba tocando mi hamaca. Volteo y según yo era mi hermana que me decía que ya se iban a ir y que me diera prisa en arreglarme. Me levanto rápidamente a buscar mi ropa y mis zapatos y cuando salgo del cuarto yo ya estaba siguiendo a mi hermana. Esta llevaba un vestido azul largo que había utilizado en su graduación. Yo la seguía, pero por más que apresuraba el paso, ella se me adelantaba demasiado. De la nada escuché a lo lejos que me hablaban por mi nombre completo. Cuando volteé a buscar a mi hermana veía cómo se iba y me dejaba sola. Empecé a llorar porque no me estaba esperando y en eso logré escuchar la voz de mi madre y de mi padre. En ese instante estaban conmigo y me tenían agarrada de la mano. Me preguntaron que a dónde iba y a quién estaba siguiendo. Les dije que estaba siguiendo a mi hermana y que me había dejado sola porque no quería llevarme a la fiesta. No sé si me desperté o no sé qué pasó, pero yo estaba en la calle en las afueras de la casa sin zapatos y con mi pijama. Mis padres me decían que ahí junto a ellos estaba mi hermana y que no había ido a ningún lado. Ella estaba en pijama y me decía que estaba también durmiendo conmigo. Yo la abracé y le dije que la había visto con su vestido azul y que no quería esperarme. De no ser por mi hermana que no se hubiera dado cuenta, no sé qué me hubiera pasado. No sé a dónde hubiera llegado persiguiendo supuestamente a mi hermana. Después de esto ella me contó que me estaba hablando pero que yo no le hacía caso, que parecía que estuviera como sonámbula. En el pueblo cuenta la leyenda que cuando esto pasa los padres deben de hablar a su hijo por su nombre completo. Solo de esta manera la Iltabay deja a su víctima. Mi nombre es Emily y a mí siempre me ha llamado la atención el tema paranormal. La verdad nunca había tenido una experiencia de este tipo, hasta que mi abuela paterna murió debido a que su cerebro se inflamó. Unas semanas después de lo ocurrido fuimos mi padre y yo a la casa de mi abuelo, todo esto con la intención de darle un poco de apoyo moral. Donde vivía mi abuela era una casa de 3 pisos. En el primero estaba solamente la lavadora y el baño. En el segundo se encontraba la cocina, la sala y el comedor. Y ya finalmente en el tercero se encontraban los 4 cuartos. El cuarto de mi abuelo era muy espacioso y en ese mismo había un closet que la verdad era muy difícil de abrir. El día que mi padre y yo fuimos a esa casa, mi abuelo me pidió de favor que si podía ir por sus pantuflas, a lo que yo amablemente le contesté que sí. Subí al tercer piso y busqué aquello que me pidió mi abuelo, y una vez que estaba lista para salir de aquel cuarto escuché una voz como suave pero cantando que a la vez decía mi nombre. Volteé y vi que el closet estaba abierto. Yo hice como que no pasaba nada y bajé con mi abuelo. Actualmente cada vez que voy a su casa siento como que algo me está viendo. La segunda cosa paranormal que me pasó fue después de que un vecino se suicidara. Cabe mencionar que yo vivo en el penúltimo piso de mi edificio. Arriba de este se encuentra la azotea y como a las 2:30 de la mañana se escuchan los llantos masculinos. Es algo bastante inquietante escucharlo en medio de la noche. Muchas gracias por escuchar mis historias. Quiero contar una historia que le pasó a mi primo Juan Carlos hace aproximadamente 13 años cuando él tenía 20. Una noche se fue de fiesta con sus amigos y entrada la madrugada alrededor de las 2 de la mañana. Volvía a casa él y un amigo suyo e iban caminando por la calle. Todo esto aprovechando ya que su amigo vivía unas cuantas casas antes de él. Cuando caminaban cerca de un baldío muy oscuro antes de entrar por un callejón vio a una señora de edad madura. Esta tenía el cabello cano y era muy blanca y se encontraba sentada en la banqueta dándole la espalda al baldío. A él se le hizo un poco extraño ver a una señora a esa hora de la noche.
Así que se acercó y le habló un poco, pero no tuvo respuesta alguna. En consecuencia, mejor continuó con su camino. Al ir entrando al callejón sintió escalofríos y una sensación extraña. Se dio la vuelta y a una distancia de centímetros estaba la señora con un rostro como de calavera. Su única reacción fue correr y entró muy desesperado a la casa azotando la puerta. Estaba muy pálido y ni siquiera podía hablar. Mi tía despertó e intentó calmarlo, pero no se durmieron esa noche. A la mañana siguiente, ya más tranquilo, pudo contar lo que había visto. Mi tía solo le dijo que posiblemente había visto la muerte. Hasta la fecha nadie en mi colonia ha visto nada similar, y no sabemos a ciencia cierta si era la muerte u otra cosa. Mi nombre es María y bueno, este es el primero de los relatos que quisiera compartir con ustedes. Esto que estoy por contar sucedió en San Juan del Río, Querétaro, la hermosa ciudad donde por suerte nací y crecí. Mi madre siempre ha tenido en la sala un cuadro de mi abuela, quien falleció cuando mi mamá aún era una niña. Así que solamente la conocemos por fotografías y por las historias que siempre nos ha contado de ella y ese retrato. Recuerdo haber tenido como 5 años cuando una noche algo me llamó hacia la sala. Dejé de ver la televisión y me dirigí hacia ese lugar. No quise prender la luz puesto que mi casa se encontraba en una esquina, y la luz del alumbrado público iluminaba tenuemente. ¿Cuál fue mi sorpresa ver una señora sentada en uno de los sillones? Esta me miraba fijamente con una mezcla de tristeza y nostalgia. Yo la miré y noté su ropa y cómo estaba peinada, hasta que por fin reconocí su cara y solamente pude gritar: ¡Abuelita! Ahí empecé a llorar de miedo, obviamente, puesto que yo sabía que ya estaba muerta. Mis gritos hicieron que mis padres llegaran corriendo y al encender la luz ella ya no estaba. Mi mamá me preguntó que qué había pasado, que se me había lastimado o qué. Yo simplemente les señalé el sofá y les dije que hacía un momento mi abuelita estaba sentada en ese lugar. Ambos me miraron con sorpresa y me dijeron que tal vez había sido mi imaginación, pero yo no les creí. Algunas semanas después mi mamá me volvió a preguntar sobre lo que había pasado esa noche. Yo le conté exactamente lo mismo que les estoy contando. Vi que poco a poco se puso seria y me preguntó que si podía recordar que cómo era, o al menos lo que había visto esa noche. Le dije cómo estaba peinada y el tipo de blusa que traía y el color de su falda. Mi madre solamente se quedó pasmada y pensativa. Yo sentí un miedo terrible al escuchar lo que me dijo. No cabe duda, esa fue la misma ropa con la que la enterraron. Nunca supe por qué o para qué se manifestó. A veces quiero pensar que fue por el pesar de haber dejado a sus hijos tan pequeños. Esa mirada nunca se me va a olvidar. Comenzaré diciendo que no soy una persona de gran edad. De hecho, soy un niño de 13 años y creo que por esta razón mi familia no me cree. Yo soy de Acapulco y mi casa está ubicada a un lado de la casa de mi primo, el cual es prácticamente mi hermano, por lo que es normal quedarme a dormir en su casa. En una ocasión a mi primo con apenas 3 años de edad le mostramos el álbum de fotos donde salía constantemente su abuelo, mismo que había fallecido ya que se había suicidado antes de que él naciera. Así pues, mientras hojeaba el álbum, mi primo le comentó a su abuela: yo vi a este señor en la sala. Ella entonces le preguntó que dónde, a lo que mi primo contestó que justamente aquí. La abuela reaccionó con cierto miedo y mejor se fue a su cuarto. Tiempo después yo ya había nacido y mi primo tenía 10 y 8 años. Resulta que nosotros constantemente nos percatábamos de pequeños entes blancuzcos, sobre todo cuando estábamos en la habitación de mi primo, la cual estaba conectada con la cocina por medio de un pasadizo sin puerta. Justamente en aquella cocina veíamos a esos entes corriendo de un lado para otro. Por la edad que teníamos, el miedo nos ganó fácilmente. Cada que los veíamos corríamos a pedir una cruz a mi tía, todo esto para intentar dormir un poco más tranquilos. Cada vez que los presenciábamos se seguían escuchando ruidos y veíamos que las sillas mecedoras se movían sin motivo alguno. Así continuaron los sucesos durante muchos años. Poco a poco dejé de visitar la casa de mi primo y más bien ahora él dormía en la mía.
Para esto la sala de mi casa tiene una puerta con una ventana mirándose el patio. Por ahí también veíamos a unos entes parecidos, solamente que estos eran muy altos, calculo que tal vez medían 2 metros. Cabe resaltar que estos seguían siendo blancos y pasaban a una gran velocidad de un lado a otro. Para no asustarnos pensamos que solamente eran toallas, así que las quitamos del tendedero, pero seguía pasando lo mismo. Es decir que ahora los sucesos se compartían en ambas casas. Yo me empecé a percatar de los sucesos de mi casa como puertas que se abrían solas, o había veces que me despertaban algunos rasguños. Cabe resaltar que siempre he tratado de darle una explicación lógica a todo lo que pasa, pero con esto simplemente no podía. También se escuchaban ruidos en el cuarto de mis padres, algo así como si extendieran una toalla. Cuando esto empezó a suceder se lo comenté a mis padres, pero ellos hicieron caso omiso. Llegó un punto en que me acostumbré, pero en la casa de mi primo el ambiente se iba haciendo cada vez más pesado, a tal punto de que no podía estar solo en ese lugar. Ante esa situación mi tía contactó a un padre que le dijo que efectivamente, la casa no se sentía bien. Procedió a dar rezos y a rociar agua bendita en la casa, y los sucesos se fueron calmando poco a poco, pero solamente en la casa de mi primo. Actualmente estos sucesos aumentaron su nivel en mi casa. Hace no mucho vi una cara blanca mirándome fijamente en el cuarto de mis padres. Minutos después sentí como si una persona se acostara a mi lado. Primero pensé que era mi madre, pero al voltear vi claramente de que estaba solo. Además de esto, las puertas siguen abriéndose solas, y antes de dormir siento un frío incómodo en mi cuarto. Mis padres desconocen mucho los sucesos que he vivido, y sinceramente me rehúso a contárselos. Ya los conozco y sé que no me harán caso, diciéndome al final de que solamente son cosas mías. Si alguien tiene una explicación lógica de lo que sucede en mi casa, se los voy a agradecer bastante. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Voy a contar esta historia que me pasó hace mucho tiempo, más o menos hace 14 años. Mi familia se mudó a Estados Unidos ya que teníamos muchos problemas económicos. Cabe destacar que soy hijo único, por lo cual dormía solo en mi cuarto. La casa donde vivíamos era muy antigua y se había construido en los años 30. No había pasado ni un año desde que nos mudamos cuando una noche que me quedé dormido. A los pocos minutos de haberme quedado dormido, ya entre sueños empezó a oler un aroma a rosas muy penetrante. Era un olor hermoso que me hacía sentir una gran euforia, pero mientras disfrutaba de repente sentí que me estaba ahogando. Era como si mis pulmones hubieran dejado de funcionar. Pasé varios segundos horribles en esa situación. De pronto miré todo oscuro y tuve una sensación de flotar. Y cuando menos pensé, ahí estaba hecha, nada más ni menos que la Virgen de Guadalupe. Era una imagen hermosa y el olor penetrante a rosas volvió. No pasaron ni 3 segundos y de pronto desperté. Al despertar sentí algo raro. Mi cuerpo se sentía muy pesado y apenas podía moverme. Mi visión estaba borrosa, o más bien todo se miraba como si hubiera estática. Era algo muy extraño y todo estaba oscuro. Al pasar los segundos e ir aclarando la vista, poco a poco alcancé a apreciar un bulto cruzando la puerta de mi cuarto que se fue acercando. Yo estaba petrificado, pero alcancé a darme cuenta de que era una especie de traje de monje anaranjado. Su cara no se veía ya que su cabeza estaba agachada. Era como si estuviera en pena. Al seguir mirando, levantó su cabeza y fijó su mirada en mí. Al instante sentí de que me jalaba fuera de mi cuarto. Estaba tratándome de sacar al pasillo. Percibí su esfuerzo para jalarme, pero yo me resistía. Después de varios forcejeos, esa cosa se rindió y me empujó a la casa con una fuerza inexplicable. Cuando me aventó, desperté por completo y me di cuenta de que estaba empapado de sudor, además de que mi respiración estaba muy agitada. No sé si fue una pesadilla o en realidad no sé qué pasó. Lo único que sé es que después de esa noche me han pasado cosas muy raras. Espero muy pronto contárselas. Muchas gracias por escuchar mi historia.
Mi nombre es Andrea González y soy de Guadalajara. Actualmente tengo 17 años y quisiera contar esta historia. Todo comienza en la casa de mi abuela, justo en el cuarto de mi tía Carolina, cuarto que actualmente le pertenece a mi hermana. Desde entonces han sucedido cosas sumamente extrañas, tanto en el cuarto como en la casa, ya que muchas personas afirman haber visto algo raro. Un 31 de diciembre, obviamente año nuevo, celebrando en familia y con algunos amigos. Ya pasaba de la madrugada cuando terminamos muy cansados de tanto bailar y festejar, por lo cual optamos irnos a dormir en el cuarto de mi hermana. Éramos mis 5 hermanos, mi primo y el novio de mi hermana. Todos los demás cayeron dormidos, pero yo no podía. De alguna manera sentí una pesadez extraña y un calor sofocante. Comencé a asustarme un poco porque se empezaron a escuchar rasguños en las paredes. Traté de no darle importancia para poder dormir, pero pasaron las horas hasta que el sol comenzaba a entrar por la ventana, y fue hasta entonces que pude conciliar el sueño. Momentos después puse una almohada que me cubría media cara, pero de pronto y sin explicación alguna, sentí que mi cuerpo se entumecía y por alguna razón sentía miedo. En ese momento traté de hacer fuerza, pero era inútil. No sé por qué, pero sentía mis extremidades como si fueran popotes, y justamente mi fuerza se estaba derramando por los orificios. Trataba de calmarme ya que estaba muy desesperada. Así, mientras intentaba moverme, la parte descubierta de mi cara logró ver una cosa extraña. Era una figura parecida a la típica bruja de las caricaturas. Tenía una nariz larga llena de verrugas con un tono de piel verdoso y enfermizo, así como una joroba y una calva como si fueran pelos de elote. Al mirar aquella imagen quise llorar, pero las lágrimas no me brotaron. Solamente cerré mis ojos y, a pesar de que mi mente estaba nublada, traté de rezar. No logro recordar cuánto tiempo pasó, pero al estabilizarme pude percatarme que estaba sola en el cuarto y que todo parecía normal. Decidí bajar y dormir en la sala. Ya cuando desperté les conté todo lo sucedido y algunos me decían que mi mente me estaba jugando una broma. Otros, con algo de susto, creían que era verdad, ya que anteriormente había mencionado que ocurrían cosas raras en la casa. No sé qué sea realmente, pero esa cosa de vez en cuando se aparece en el cuarto. Mi hermana afirma escuchar y ver cosas extrañas por la noche, pero esa es otra historia. Muchas gracias por escuchar mi relato.